Si hoy tomás todas las publicaciones españolas tienen un solo nombre en común, Milei, por lo que dijo el presidente argentino respecto de la esposa del presidente del gobierno español, Sánchez, Pedro Sánchez. Hablaba hace un ratito con la amiga Pilar Sordo, que está allí en Madrid, me decía, no te das una idea el impacto que ha generado esta declaración, que tuvo un efecto político. La Cancillería española llamó en consulta a su embajadora. Entiendo que a esta hora el embajador argentino tiene que ir a visitar la Cancillería española, pero ayer lo dijo con José del Río, Guillermo Francos, no le vamos a pedir disculpas. Hoy habló de vuelta Manuel Adorni, ¿verdad? Claro, hoy habló Adorni en momento en el que están pidiendo una rectificación de los dichos de Milei y ya se juntó en realidad el canciller, llamó al embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, y lo que trascendió, y según pudo ser La Nación, es que Roberto Bosch le dijo no vamos a pedir disculpas, ¿no? En este marco de esta falta de pedida de disculpas y bueno, obviamente lo que está reclamando el gobierno español, además también habló el mismo Pedro Sánchez, es que volvió a hablar Manuel Adorni y decía lo siguiente. A ver. Respecto a las llamativas e impulsivas amenazas del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, aclararles que no entendemos el motivo de su resquemor. El presidente argentino no hizo mención a nadie en particular. Llama poderosamente la atención que se ponga en tensión las relaciones entre dos países históricamente hermanados por una decisión poco meditada y confiamos en que, superadas por supuesto las instancias electorales en Europa que motivan estas acciones, podamos reconducir las relaciones. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. Dato de forma, creo que es la primera vez que lo veo leer. Es cierto. Vieron sí, que no improvisó. No. O sea, hay alguien que pensó decir esto. Pregunta porque estoy al aire y no me doy cuenta. ¿Habló la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores? Al momento ¿Ves que falta esto? no hablaron y cuando se Perdón, les consulta, 3 segundos. sí. Esto es una cuestión diplomática. La ministra de Relaciones Exteriores y Culto debe fijar posición. O sea, asumo que lo redactó la vocería en conjunto con la Cancillería. Ahora, con cariño, respeto y admiración. Decir que no se refirió a nadie, ¿esa es la excusa diplomática que van a buscar? Todo el mundo sabe que hablaba de... ¿Lo tenés en esos 40 segundos al presidente de la Nación? Que, insisto, el presidente lee su discurso, durísimo, y solo improvisa en ese momento. Levanta la cabeza. Mirá, son 40 segundos para que veas que, a ver, señor Adorni, si esta es la explicación, miren esto. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. La mujer acusada de corrupción en España es Begoña Gómez. Begoña Gómez. Esposa del presidente Sánchez, que se tomó 5 días para reflexionar. Y el vocero Adorni dice que no hizo alusión a nadie, pero dijo más, ¿no? Dijo más y, bueno, volviendo a lo de Cancillería, por el momento no tenemos nada oficial, esto es lo que dicen, así que sí, volvió a hablar también Adorni sobre el planteo y esto es lo que decía. Cuando el propio Pedro Sánchez nos definió como ultraderechistas y antidemocráticos, en ningún momento nosotros hicimos hincapié en las relaciones diplomáticas, sino simplemente, y lo hemos dicho en otras ocasiones, e incluso con otros países cuando hemos tenido alguna diferencia de índole personal entre los presidentes o de índole ideológica, como definiste vos,
nada tiene que ver eso con que pueda influir en la relación diplomática. Y lo que ocurra en el llamado al embajador, bueno, cuando ocurra veremos qué es lo que plantean. La verdad es que no tenemos bien en claro cuál es el planteo desde lo diplomático cuando es un tema que no tiene que afectar las relaciones entre los pueblos. Así que no tengo nada para decir con respecto a eso porque no hay, al menos todavía no hay nada para decir. Y te repito, no creo que en materia de diplomacia lo haya porque no hay ningún problema diplomático aquí. La diplomacia tiene que estar en manos de profesionales, sin la menor duda. ¿Algo más que quieras agregar de esto, No, Delfina? él habla justamente de la cuestión diplomática, que no debería interferir. Sin embargo, el canciller, en la charla que tuvo con el embajador Roberto Bosch, lo que dijo es, bueno, volvió a pedir este pedido de disculpas, dijo, y si no las hay, va a haber consecuencias. Entonces, ponemos ahí un interrogante sobre lo que decía Manuel Adorni. Andrea Prada es periodista, una colega que trabaja en España. Andrea, soy Luis Novarecio. Buen día, Nación. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos ustedes. Gracias por atender. Me atrevo a decir que somos noticia, no digo unánime, pero más o menos en España a partir de este incidente, ¿verdad? Sí, es correcto. Están en toda la prensa, en todos los periódicos. Se están comentando mucho las declaraciones del presidente Milei. Y bueno, es algo que en cierta forma también se esperaba que tuviera un poco de repercusión, ¿no? Sabemos que la Cancillería española ha convocado al embajador argentino. En cuanto a información de último momento, ¿hay algo más para agregar, Andrea? No, de momento todavía aquí no hay nada más. Hay que recordar que aquí en España hoy es un día festivo, pero sí que desde, por ejemplo, desde la oposición, desde el Partido Popular han cambiado su versión un poco hoy día lunes, diciendo que las declaraciones del presidente Milei eran una intromisión a la política nacional, pero que también que de parte del gobierno de Pedro Sánchez era totalmente exagerado solicitar una reunión entre embajadas y generar de esto un problema entre países que siempre fueron hermanos, ¿no? A ver si puedo simplificarlo y me corregí si me equivoco, Andrea. El socialismo y la izquierda, repudio total a Milei. La derecha del Partido Popular, enojo con Milei, pero también con el gobierno español que había agraviado antes. Y Vox, o la extrema derecha, respaldo total a Milei. ¿Digo más o menos bien? Es totalmente correcto. También los partidos que gobiernan junto con el socialismo, como es Sumar y demás, totalmente han criticado y a favor de la postura del gobierno, ¿no? Y contra las declaraciones de Milei. Y el Partido Popular lo que dice que las declaraciones de Milei lo comparan con las declaraciones de Sánchez, que hace constantemente a los partidos de la oposición, claro, como desmarcándose entre ambos dos. ¿Qué te imaginás? Yo sé que no es nuestro trabajo hacer futurología, pero en base a tu experiencia y lo que estás viendo, ¿cómo te imaginas el desenlace de este conflicto? Bueno, realmente con la política que se está viviendo hoy aquí en España, ya sabemos que hay un presidente que se toma 5 días de vacaciones, entonces es todo muy incierto, porque tampoco las repercusiones, tampoco hubo unas disculpas hacia el presidente Milei cuando se hicieron comentarios muy desafortunados, ¿no?, por el ministro de Transporte. Entonces realmente las tensiones, las políticas, elecciones europeas muy pronto, las elecciones en Cataluña, que aún no se ha formado gobierno, es todo un poco muy inestable. Contanos sucintamente, Andrea, ¿cuál es el estado procesal de la denuncia por presunta corrupción contra la esposa de Pedro Sánchez? Se han abierto investigaciones, no es que la causa está cerrada ni demás, pero desde el gobierno no se pasa información. Después, cuando mucha prensa quiere investigar, el tema está como un poco censurado y la denuncia sigue adelante a través de la asociación Manos Limpias. Andrea, no es que se ha anulado ni nada, todo sigue adelante. Claro. Andrea, el sábado Milei se reunió con varios de los empresarios más reconocidos de España. ¿Cuál es la postura, aunque sea, digamos, puertas adentro, que toman algunos empresarios que estuvieron en esa suerte de encuentro, ¿no?, después de esta escalada de tensión que ya venía con las críticas, digamos, del ministro de Transporte hacia Milei? Bueno, lo hay que reconocer que el partido Vox en estos pocos años ha conseguido un gran apoyo. Incluso aquí en las elecciones de Cataluña podemos ver que no ha perdido ningún escaño, sigue manteniendo sus escaños. Entonces hay una parte que está muy cansada de ciertas políticas. Entonces por parte de cierta parte empresarial y demás hay mucho apoyo, sí.
Okay. Andrea, para que el presidente haya decidido tomarse 5 días para decidir a ver qué hace, ¿tiene que haber habido por lo menos cierto fundamento en las denuncias o no? ¿Cómo empieza esto y qué asidero tiene? Bueno, empezó por una denuncia desde el gobierno, bueno, como muchas denuncias más, ¿no?, que han comenzado con el gobierno, y lo que se ha tomado es lo que ha visto toda la prensa, 5 días de descanso, de vacaciones, para ver qué hacía en referencia a estos problemas que afectaban su vida personal, a su mujer directamente. Y bueno, desde la oposición todo esto se ha dicho en muchos lados también que ha sido una maniobra política, teniendo en cuenta que estaban a la puerta las elecciones de Cataluña. Ya en tren, y para despedirte, Andrea, de la opinión, uno tiene la impresión que ambos mandatarios, Sánchez y Milei, están más disputando una cuestión personal y de política interna que de vínculo entre las naciones. Totalmente, porque lo que hay que tener claro que España y Argentina siempre tuvieron una relación muy estrecha. De hecho, la mayor migración española está en Argentina y acá estamos recibiendo constantemente gente de Argentina con los brazos abiertos y nunca hubo estos problemas. Claro. Realmente es un problema de políticas de extrema. Andrea, pero en Europa en general... Claro. Andrea, un placer escucharte. Perdón, se entrecorta. Perdón que te piso y no te dejo terminar, por favor. Sí, un poco lo que decía el señor Feijóo en estas últimas declaraciones de hoy lunes, ¿no? Que cualquier partido de oposición a las políticas del gobierno recibe también una actitud como la de Milei, ¿no? Que lo que hizo Milei con el gobierno de Sánchez es lo que recibe la oposición aquí en España constantemente del gobierno. Claro. Gracias, ahora sí, Andrea, muy completo tu informe. Muchísimas gracias y un saludo para todos. Hasta luego. La verdad que es una situación absolutamente desafortunada la que se está viviendo con este tema. Temo repetirme a lo que decía a las 10 de la mañana, pero parece que hay que darlo en un marco de lo que el muy interesante presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, recordó cuando vino aquí a la Fundación Libertad y citó a un viejo diplomático británico que dijo: no hay países amigos o países enemigos. Hay países con intereses comunes o sin intereses comunes. España es el segundo inversor en la República Argentina de emprendimientos privados. A la Argentina debería importarle el vínculo con España. Entonces, malograrlo por una cuestión más personal e ideológica parece cuanto menos una torpeza diplomática. La verdad que habría que también inscribirlo en una pregunta que uno hace con el mayor de los respetos, que es la característica de este viaje. Este viaje sonó más a una intención personal que una intención de Estado. El presidente tuvo 3 grandes actividades. Presentó su libro, interés personal. Fue a esta convención de la derecha europea, interés personal. Y tuvo una reunión de la que poco se contó con algunos empresarios. Pongamos interés de Estado. ¿Cuál fue el resultado? ¿Se anunciaron inversiones? ¿Vienen no? Entonces digo, da también la impresión que uno puede preguntarse, ¿la Argentina no está en un momento lo suficientemente dramático? Drama que está abordando el presidente claramente, como para pensar que un viaje más de índole personal que diplomático pueda tener lugar. Ahí fue también este preconciliar del secretario culto Francisco Sánchez,